Siendo inocente, Jesús fue llevado a morir crucificado y a morir por nuestros pecados. Pero no quedó ahí la historia. Sencillamente Jesús posteriormente vino a resurrección. Esta es la razón por la cual nosotros, el día de hoy, vamos a celebrar nuestro servicio de las 7 palabras. Para lo cual, mis amados hermanos, quisiera que fuéramos a la Escritura, al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, de los versos del 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Allí hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este hecho es tan trascendental que hasta el día de hoy nosotros somos partícipes de la salvación que a partir de ese momento vino al mundo, y que todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón sean salvos. Hoy, mis amados hermanos, celebraremos el culto a las 7 palabras, las últimas 7 palabras que mi Señor Jesucristo dijo en la cruz. Vamos a orar. Señor y Padre, exaltado y glorificado seas tú, Señor, en esta noche, que tú, Padre, has dispuesto, Señor, para que podamos nosotros el día de hoy recordar los últimos momentos en la cruz, cuando tú, Señor, habiendo sido crucificado, habiendo sido latigueado, habiendo dispuesto tu cuerpo, Señor, y haber sufrido de todas nuestras malas obras y de todos nuestros pecados, por tu amor, Señor, lo hiciste por tu propia voluntad, cumpliendo sencillamente lo que decía las Escrituras, que tú serías muerto y al tercer día vendrías a resurrección. En tus manos queremos depositar este tiempo, buscando tan solo, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, y que todas estas palabras, todo este servicio sea de gloria para tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a ir a la primera palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 23, verso 34. Leo y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Nuestro Señor Jesucristo dijo esta palabra estando en una cruz, muriendo por los pecados de su pueblo, muriendo por cada uno de nosotros, amados hermanos. Y veamos en qué momento fue que estábamos nosotros cuando Cristo dijo esto en la cruz. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5. Y vamos al verso 6, 7 y 8. Leo y dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor murió cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos completamente apartados de Él, así dice precisamente la Escritura.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice aquí en el verso 8 de Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que pongas en tu corazón, amado hermano, que ese es el sentimiento que debe haber en cada uno de nosotros, sin importar cómo son los del mundo, porque en esa misma condición en que estaban los del mundo, así fue como Dios te encontró a ti. Te encontró pecador, te encontró como un costal de defectos completamente. Pero el Señor murió por nosotros cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios. Y este es el sentimiento que había también en el profeta Jeremías. Vamos al capítulo 17 de Jeremías, en el verso 15. Verso 15 y 16 dice: He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Y este es el mismo sentimiento que hubo en Cristo estando en la cruz, y es el mismo sentimiento, el mismo pensamiento que debe de habitar en nuestros corazones. Nosotros debemos de mirar cuál es el amor de Dios, el amor que tuvo para con nosotros, pidiendo al Padre por perdón por nuestros pecados. Y ese mismo sentimiento debe de venir de nosotros hacia los del mundo, hacia los inconversos, hacia los incrédulos. Porque cuando éramos débiles, cuando estábamos llenos de pecados, el Señor murió por nosotros. Y va a haber 3 palabras en las que me gustaría resumir precisamente cuál es el amor de Dios, y es un resumen perfecto del amor de Dios y de las etapas que pueden acudir a nuestra salvación, ¿no? En la primera palabra, que es la que estamos viendo ahorita, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en la segunda palabra dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice el Señor al ladrón en la cruz. Y en la séptima palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vamos a ver un claro ejemplo de un cristiano que hizo esto precisamente. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, versos 55 en adelante. Dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el verso 60 dice: Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es el amor que manifestó Esteban, y este es el mismo amor que debe de habitar en nuestros corazones, amados hermanos, recordando cómo Cristo le decía al Padre: ten misericordia de ellos, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Este mismo sentimiento debe habitar en nuestros corazones, amados hermanos, y habitar de una forma activa y eficaz, procurando que nuestro testimonio haga precisamente estas cosas, tratando de interceder por los que todavía no llegan a Cristo, para que también ellos lleguen. Y tenemos una importante encomienda por parte de nuestro Señor, a interceder por ellos y predicarles la palabra. Quiero que te lleves hoy estas palabras en tu corazón y que recordemos esas palabras que dijo mi Señor Jesucristo
en la cruz, en Lucas capítulo 23, verso 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tu oración, cuando estés postrado delante del Señor, también tú dile así al Señor: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esa misma misericordia manifestó nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que debe habitar en nuestros corazones precisamente. Espero que este pequeño paso por la primer palabra sea de bendición para nuestras vidas, y que Dios les bendiga. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ayer, mañana, del tiempo, solo Dios sabe los pormenores. De mi tiempo, Él conoce todo mi pasado, sabe del día de hoy y conoce de mí completamente mi futuro y el de cada uno de nosotros. Dios ya sabe lo que ha de acontecer. Generaciones vienen y generaciones van. El ladrón entendió que ya era su tiempo, que no había más para él en este mundo, y reconoció en ese momento su necesidad, su condición en la que se encontraba. Tenía que tomar una decisión, tenía enfrente al Salvador. ¿Difícil de creer? Yo creo que sí, porque también lo estaban crucificando. Por eso, el reconocerlo como Salvador no lo pudo haber hecho con los ojos, sino creerlo con el corazón, bajarlo al corazón. Porque mi Señor Jesucristo estaba en una condición peor que la de Él, y Jesucristo no había cometido pecado. El ladrón reconocía ser culpable, que estaba pagando por su maldad, por sus hechos, por su desorden en que vivió. Él lo sabía, y que tenía que arrepentirse de todo esto, y sobre todo de vivir una vida en ignorancia, en incredulidad. Él escuchó de Jesús, de sus milagros. Pudiera haber visto el letrero que decía: este es el rey de los judíos. Escuchaba que le gritaban: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 23:37. También le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:40-42. Otros querían ver para creer. No le bastaron las señales, porque realmente eran señales para los ladrones que estaban con él, y para todos los presentes en ese momento, y para todos los presentes en este día. Pero lo cierto es que el ladrón ya no tenía tiempo, necesitaba salvación, una esperanza para su momento. Ya no tenía otra oportunidad en esta tierra, su tiempo se había acabado. Y escuchaba las señales que le mandaba Dios al corazón. Hijo de Dios, Rey de Israel, Rey de los judíos, a otro salvó. O sea, él lo podía salvar, pero tenía que creer con todo su corazón. ¿Cuántos hoy en día creen tener el tiempo comprado o piensan: no necesito de Dios, o ya lo buscaré después? Pero solo Dios sabe tu tiempo. Decía el hombre rico: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, del 18 al 20. Hoy es tiempo de que analicemos nuestra condición, porque no estamos lejos de la condición del ladrón.
Valoremos la vida eterna, el regalo de Dios que nos da. No nos quedemos como el otro ladrón, injurando, maldiciendo, ciego, preocupado por este mundo, en tinieblas, ignorando las señales de Dios. Dios hizo entender al ladrón a través de todos aquellos que le gritaban a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que escuche su voz, que entienda su amor, que entienda su salvación, que es solamente en la persona de Cristo Jesús. Primera de Timoteo dice 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios te dice, arrepiéntete. Él te da esa esperanza, porque a donde iría el ladrón al morir sin Cristo, el otro se fue al infierno. ¿Nosotros a dónde iríamos al morir? Porque no sabemos nuestro tiempo. Solo Dios sabe nuestro tiempo, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano. Y esta es la promesa que te da el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recibe al Señor, abre tu corazón, recibe al Señor en tu corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a la tercera palabra, la cual se encuentra en Juan 19, versículos 26 y 27. Y dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cristo, al ser hombre y reconocerlo él, que tenía la responsabilidad de ser el hijo primogénito y que además debía de cumplir la ley, quería dejar a su madre al cuidado de aquellas personas que pudieran asegurarle que siguiera creciendo espiritualmente. Podemos corroborarlo al ver que Cristo es hombre, como lo afirma en Filipenses 2, versículos 6 y 7, en los cuales nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, es semejante a nosotros. Y nos lo confirma en Gálatas 4:4, en el que menciona: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nació bajo la ley. Entonces, Cristo es hombre, hijo de su madre, el cual tiene que cumplir la ley. Y en ese sentido, Cristo la deja a resguardo de su discípulo amado, el cual garantizaba el permanecer en él, le garantizaba que iba a estar protegida, que iba a tener la provisión que les diera la gracia de Dios, y adicionalmente iba a poder crecer espiritualmente. Con ello, estaba cumpliendo la ley al asegurar que él honraba a su madre y a su padre, y estaba cumpliendo con las ordenanzas que había según los mandamientos. Por otro lado, Cristo quería también establecer una diferencia muy importante. Al mencionar mujer, ahí está tu hijo, y luego decir, ahí está tu madre. Al decir mujer, él quería mencionar, como lo hizo desde el principio de su camino, como leemos en Juan 2, versículos 3 y 4, y faltaba el vino, y la madre dijo a Jesús: no tiene vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él estaba estableciendo la diferencia entre cuando él actuaba con su carácter divino a cuando él actuaba como hombre. Y en este momento, al mencionar la palabra mujer, quiere hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque que llegaba el momento en el cual Cristo tenía que separarse completamente para tomar el siguiente paso en la cruz,
y ser aquel en el que iba a recaer la ira de Dios. Y tenía que decirle a su madre que él iba a tomar yo su carácter divino, que él tenía que ser reconocido por ella como su Salvador y creer como todos nosotros en su sacrificio vicario. Por eso le dice mujer. Ya antes también en Mateo 12 versículos del 46 al 50, que estaba Jesús con sus discípulos y llega a buscarlo su madre y sus hermanos. He aquí lo que dice en el 49. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y establece entonces que María es igual como cualquiera de los hombres, como cualquiera de las mujeres. No está por arriba de ninguno de ellos. Si bien fue ella bendita entre las mujeres, ella también era hija de Adán y Eva. Arrastraba el pecado. Y como dicen en Romanos 6:23, como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia de Dios. O sea, estamos apartados de Él. No hay ninguno que sea justo, ninguno que sea bueno. Y por lo tanto ella tenía que hacer lo que todos nosotros: arrepentirse, ser transformada, recibir el Espíritu Santo, ser una nueva criatura, vivir en santidad, perseverar y alcanzar la vida eterna. Y eso lo tenía que hacer, y por lo tanto tenía que separarse de ese vínculo biológico familiar para que ya viera a Cristo como su Salvador, como todos los vemos. Claro que Cristo preveía lo que iba a ocurrir en estos días, que la Virgen es vista, idolatrada, y piensan que tiene un nivel de influencia, poder, relación, mediante la cual puede tener un vínculo más estrecho con Cristo, una ascendencia o una capacidad para modificar o alterar los decretos eternos que han sido establecidos por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quería establecerlo bien nuestro Señor Jesucristo, para que todos entendiéramos que todos los hombres, mujeres y hombres deben pasar por el mismo proceso de arrepentimiento y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Mis hermanos, es por eso que en esta tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, y el discípulo amado le dice: he ahí a tu madre, establece, uno, el cumplimiento de la ley, reconocer que es hombre, y el otro, la separación para que María reconozca que Él es Dios, que Él es Cristo y que Él es el Salvador, y que esa es su meta, alcanzar como todos nosotros, que tenemos por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Dios los bendiga, mis hermanos. Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? El día de hoy tengo el enorme placer y honor de formar parte de esta transmisión para conmemorar el culto de las 7 palabras. Cuarta palabra. Acompáñame con tu Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46. Dice así la palabra de Dios. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con este clamor, que también encontramos en el Salmo 22, verso 1, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo experimentaba el mayor sufrimiento y dolor en su condición humana. Y este no era un dolor físico,
Este dolor era más allá del dolor que le causaron los latigazos que a él le propinaron. Este dolor era más grande del dolor que le causó la corona de espinas cuando la pusieron en su frente. Este dolor era mayor al dolor que sintió cuando los clavos atravesaron sus manos y sus pies. Pienso que cuando mi Señor Jesucristo declaró estas palabras, experimentaba un sufrimiento enorme al verse y sentirse desamparado por el Padre. Cuando uno es pequeño y experimenta alguna circunstancia de dolor o sufrimiento, normalmente busca uno refugio y consuelo en los brazos de nuestro Padre. Y cuando nos alejamos del Padre, podemos sentir miedo, desesperación, ese sentimiento de que algo te falta. Es por eso que cuando mi Señor Jesucristo expresa estas palabras, pienso que sentía esa desesperación y esa sensación de que algo le faltaba. Él sabía que el Padre se estaba desprendiendo de él. Él sabía que Dios tenía que separarse. ¿Por qué tenía que separarse? ¿Y por qué tenía que ser así para que este proceso se cumpliera? Vayamos a la palabra de Dios. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 59, nos daremos una idea de esta respuesta. Dice así la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mi Señor Jesucristo estaba cargando ya con todo el pecado de la humanidad. En ese momento, Él cargaba con el pecado de las generaciones pasadas, con el pecado de las generaciones presentes y el pecado de las generaciones futuras. Y es por eso que Dios no podía estar con Él. Tenía que desprenderse para no contaminarse, porque la pureza de Dios no podía ser contaminada con el pecado de este mundo. Es por eso, amado hermano, que la respuesta a esa pregunta que hace mi Señor de ¿por qué me has desamparado? Esa respuesta es nosotros. Por ti, por mí. El Padre se separó de mi Señor. Por tus pecados y por mis pecados, porque no había otra forma. Porque solamente con la muerte del Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este mundo podía ser limpio. Cierro mi participación con uno de los versículos pilares de la Biblia. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches. La quinta palabra se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28, donde a la letra dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Después de esto, ¿después de qué? Después de haber sido enjuiciado injustamente y acusado falsamente, después de haber sido azotado, humillado, escupido, golpeado, injuriado, coronado con una corona de espinas que taladró su cuero cabelludo y que le causó muchas heridas.
Después de esto, nuestro Señor fue crucificado. Él sabía que la Escritura ya se había cumplido, que todo estaba consumado. El profeta Isaías, en el capítulo 53, nos narra detalladamente una visión profética del padecimiento de nuestro Señor. En su visión, Isaías dijo que el Señor era despreciado, que el Señor fue herido, que el Señor cargó nuestros pecados, que el Señor mudo nunca abrió su boca, que fue cortado por causa de nuestra injusticia y llevó toda culpa sobre sí. El justo, porque en su boca nunca hubo engaño. El obediente aceptó ser molido. El heredero va a ver el fruto. El gran vencedor, porque él al final reparte despojos. Todo esto lo escribió Isaías y todo se cumplió al pie de la letra. El Señor sabía que todo estaba consumado, que ya todo se había cumplido, pero faltaba algo. Lo que faltaba era lo que dice el Salmo 69, 21, donde dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando el Señor clamó, tengo sed, ¿qué vemos? Vemos su abnegación. Primero, porque en la cruz pidió por sus enemigos, cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego salvó al malhechor. Después demostró su amor por su madre. También expresó su anhelo por Dios. Y hasta el final pensó en sí mismo, cuando ya todo estaba consumado. Vemos su naturaleza humana también. Hombre como nosotros. Él sintió como nosotros. Nuestro Señor, creador de todas las fuentes, clamó en su mayor angustia: tengo sed. ¿Qué es la sed? La sed es una agonía. Cuando clamó tengo sed, por su sacrificio nos liberó del terrible tormento del infierno. Por eso ahora digo: Señor, tengo sed de ti. Sed de servirte, Padre. Sed de honrarte. Sed de buscarte todos los días. Sed de amarte, mi Señor. Sed de estar en tu presencia. Señor, sed de vivir siempre a tu lado. Y darte gracias, Señor, por ese perdón en la cruz. Porque el tormento que tú sentiste, mi Señor, fue por amor a nosotros. Fue por amor a tu pueblo, mi Señor. Por aquellos que aún, Señor, aún en estos tiempos, son perdonados por ti, mi Señor. Porque tu amor es para siempre. Gracias. Hola, muy buena tarde. A ti que nos sigues a través de estos medios electrónicos, bienvenido. Vamos a dar lectura a Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice la palabra de Dios así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Una poderosa palabra
que exclamó mi Señor Jesucristo momentos antes de entregar el Espíritu. Hace algunos días leía un artículo sobre un artista que para algunos es el más grande que ha dado la humanidad, y se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía un carácter sumamente colérico, y la mayor parte de las veces cuando iniciaba una obra no la concluía. Después, posteriormente, con el paso del tiempo, algunas de estas obras han sido expuestas en principales museos, galerías importantes, y mucha gente se maravilla con estas obras, y lo que dicen es impresionante cómo de un pedazo de mármol pareciera que emerge una obra sorprendente. En realidad se están maravillando con obras inconclusas. Consumado es, si buscamos en el diccionario esta palabra, te vas a dar cuenta que significa que la obra ha sido completada en su totalidad. Por eso, mi Señor Jesucristo, estando en esos últimos momentos de agonía, dijo, consumado es. Consumado es. Sumamente importante esta palabra que mencionó mi Señor Jesucristo. Podemos ver en Éxodo 12, en la antigüedad, el pueblo de Israel, que el Señor le da instrucciones a Moisés de cómo llevar a cabo los sacrificios. Y dice que tenía que ser en la fiesta de la Pascua, cuando por familia se tenía que sacrificar a un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto alguno. Se tenía que sacrificar y derramar su sangre. Y la sangre tenía que rociarse en los postes y en el dintel de las casas del pueblo de Israel, de forma que ninguna plaga tocara a su morada. Mi Señor Jesucristo murió, al igual que el Cordero, en plenitud de vida. Se dice que el hombre alcanza la plenitud de vida de los 30 a los 40 años. Por eso, mi Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado, porque fue sin mancha, sin pecado, en la plenitud de su vida, llevado a esa cruz. Y su sangre preciosa es la que ahora nos ha limpiado, y confiamos en que ninguna plaga tocará nuestra morada también. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Hebreos 9:26 dice también la palabra de Dios que entregándose a sí mismo una vez y para siempre. Es maravilloso que este sacrificio, esta obra completa, se llevó a cabo en su totalidad, una vez y para siempre. Hoy en día se habla de muchas noticias negativas, se habla de muerte, se habla de miedo, y el mundo podríamos tener aflicción. Pero ¿sabes? Hoy la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo nos ha lavado y nos da esa seguridad de que ninguna plaga tocará nuestra morada. Bien decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén y amén. Mis amados hermanos, me tocó compartir a mí la séptima palabra. Recordemos una séptima palabra antes de expirar. Entregó el Espíritu. Dice la Escritura en Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuántas personas pueden hoy en día hacer un poco, no solamente una memoria sobre lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años,
sino ponernos a pensar que en ese mismo instante el dador de vida, el creador del universo, estaba entregando su vida por una humanidad caída, por una humanidad que no tenía otra forma de poder salvarse, sino solamente por la obra de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Si hacemos un poquito de memoria, podemos recordar que a través de la Escritura aprendemos que muchos de ellos, de los que estaban alrededor como espectadores, no todos pensaban igual. Algunos se burlaban, se reían, se ponían felices de verlo en la cruz y a punto de morir. Otros lloraban, se entristecían, pensaban que todo había terminado, pero no habían pensado en ningún momento o recordado las palabras que él decía. Es necesario que yo sea entregado, que los hombres me vituperen, hagan de mí lo que quieran y me lleven hasta la cruz para una muerte en la cruz, sea crucificado y muera. Pero se habían olvidado que también dijo, pero al tercer día resucitaré. Por eso vemos que en este versículo 46, cuando clamaba a gran voz y decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto expiró, bien lo decía el Señor, en las manos de quien tú quisieras encomendar tu vida. Hoy vemos una sociedad que puede encomendar sus vidas en sus negocios, en el padre, en la mamá, en los hijos, en los hermanos. Otros se encuentran solos y sin saber a quién encomendar su vida. Pero, ¿cuál sería tu seguridad para tu eternidad? Únicamente, te quiero decir algo, donde puedes encomendar tu espíritu y tu alma es en Jesucristo. Él dio su vida para salvarte a ti y a mí. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Por eso un acto tan maravilloso que sucedió después de que Jesucristo murió, cuando entregó su espíritu, lo encomendó al Padre. Y dice la Escritura que al tercer día el Padre lo levantó con el poder del Espíritu Santo. Yo te levanto con el poder de mi Espíritu. Se presentó ante aquellos que habían seguido todos estos 3 años a Cristo con pruebas indubitables. Se apareció a muchos de ellos. Y como lo dice Mateo 28, los últimos versículos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cristo no solamente encomendó al Padre su Espíritu, sino vino a hacer la obra que el Padre le encomendó y Él la cumplió totalmente. Por eso vemos en el Salmo 31, un salmo profético, un salmo de David, donde él empieza diciendo, en ti, oh Dios, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Bien lo dijo David, en ti, oh Dios mío, he confiado. No sea yo confundido jamás. Si tú pones tu confianza en Dios, no serás confundido jamás. Te aseguro, estarás en una eternidad con Dios. Pero si tu confianza no es Dios,
ponte a pensar un momento, ¿qué seguridad tendrás o dónde podrás poner tu confianza? Estamos recordando un tiempo tan importante como es la Pascua. Estamos recordando de qué manera Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros, para que ahora nosotros andemos en vida nueva, para que ahora nosotros testifiquemos de Cristo, si es que en verdad Él es nuestra roca fuerte, nuestra ayuda, nuestra fortaleza para salvarnos. Tenemos que compartir. Decía David, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Quién te guía? ¿Quién encamina tu vida? Jesucristo ya hizo la obra. No sé tú cómo la vivas. Jesucristo es el Señor. Yo no sé cómo es que tú en este peregrinar por la tierra te has encaminado. Yo quiero decirte algo. Nadie más te podrá llevar a la eternidad con Dios. Solo Jesucristo. Así que en esta Pascua nosotros nos levantamos con gozo para recordar que en la iglesia podemos levantar la copa de la herencia y declaramos: ven, Señor Jesús. Los días en esta tierra cada vez van a ser más difíciles. La Biblia dice que como con dolores de parto, como una mujer de dolores de parto, así van a empezar a tener los acontecimientos uno tras otro y tras otro, que va a sorprender a esta humanidad. Yo te pregunto, ¿dónde está tu seguridad? ¿A quién vas a encomendar tu vida? Hoy es la oportunidad, en esta Pascua del 2020, en esta Pascua de este mes de abril, que sea Jesucristo el que reine en tu hogar, el que reine tu corazón, el que gobierne tus pensamientos, tus intenciones, para que puedas estar seguro de dónde estarás en tu eternidad. Porque aquí el tiempo es corto. Se va la vida, como bien lo decía Moisés, es como un suspiro, como una neblina. Nuestros días declinan, pronto pasan y volamos. Que Dios nos enseñe a contar nuestros días y traigamos al corazón sabiduría. Que Dios nos guíe. Decía el mismo David: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Dios he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Sí, un hijo de Dios empieza a aborrecer las vanidades ilusorias, las cosas terrenales que no tienen más que vanas cosas. Y empezamos a amar y a esperar la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Con gozo en el corazón estamos esperando el tiempo de Cristo. Por eso yo quiero desearte desde aquí, a través de esta transmisión, felices Pascuas. Que tu comunión con Jesucristo sea plena. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, es el momento de hacerlo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Arrepiéntete de tus maldades y de tus pecados. Reconoce que has ofendido a Dios con tu vida. Por eso es tan hermoso cuando dice: Señor, tú has conocido mi levantarme y mi acostarme. Conoces perfectamente mi vida. Has conocido mi alma. Conoces mis alegrías, mis angustias. Conoces mi gozo, mi tristeza. Conoces, Señor, a quienes me aman y quienes no me aman. Conoces, Padre, realmente quién soy yo. Perdóname, Jesucristo. Permíteme, en este tiempo tan especial como es la Pascua, postrarme y decir: Señor, toma mi vida, enséñame a vivir como a ti te agrada. Si tú hoy quieres entregar tu vida a Jesucristo, si quieres pasar de muerte a vida, si quieres hoy saber que Jesucristo ya pagó por ti,
Ya no tienes que hacer mandas ni hacer cosas como el mundo te dice. No, ya Cristo lo pagó. Lo que tú tienes que hacer es verdaderamente arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y rogarle que puedas andar en una vida nueva. Mientras estés en la tierra, sírvele a Jesucristo para que cuando te vayas de aquí, sepas el lugar donde vas a estar. Yo te quiero guiar con una oración, pero pide a Dios que Él cambie, te transforme y vivifique. Si quieres recibir hoy a Jesucristo en tu corazón, allí donde estás, inclina tu rostro conmigo aquí y repite esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Reconozco que te he ofendido. Reconozco que te he fallado, que no te he buscado y que he andado en una vida vana. Pero en este momento hago un alto en mi vida y te ruego, Jesucristo, perdóname. Tu sangre bendita me lave, me limpie y me purifique. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te doy mi vida, Señor Jesucristo. Reconozco que tú eres Dios. Te pido que tomes el trono de mi corazón. Me enseñes a vivir una vida como a ti te agrada. Cámbiame de adentro hacia afuera. Dame la vida eterna, porque tú eres el único dador de vida. Enséñame a vivir como a ti te agrada. Recordar que en una fecha como esta, el día de la Pascua, nací de nuevo. Gracias, Jesucristo, por morir por mí para darme vida eterna. También yo encomiendo mi espíritu en tus manos. Encomiendo en tus manos mi espíritu. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Iglesia de Cristo, celebremos la Pascua con sinceridad, con verdad, para la gloria de Dios. Que Dios les guarde. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. El
tu amor perfecto es, y tu amor perfecto es más que suficiente. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey